Buen día para todos, bienvenidos al canal Soflitico. Mi nombre es Luis Navarro y hoy continuaremos con este tutorial de diseño e implementación de un sistema básico de gestión de transacciones. En esta cuarta parte hablaremos de la implementación de la lógica de los formularios. Y cuando me refiero a la lógica es ver cómo vamos a navegar en los diferentes formularios que hemos realizado. En anteriores videos habíamos realizado la base de datos y el archivo gestión de transacciones, el cual contiene nuestra aplicación. Voy a ingresar a este archivo y vemos que no tenemos nada. Sin embargo, si nos dirigimos al entorno de desarrollo, vamos a encontrar que tenemos los tres formularios que habíamos creado en el video anterior. El objetivo es ver cómo vamos a navegar en esos formularios. Podríamos tener que al momento de abrir el libro se abriera el formulario principal. Sin embargo, yo no voy a hacerlo de esa forma. Yo voy a insertar un botón en la primera hoja, el cual me lance ese formulario. ¿Cómo hago eso? Me voy a la pestaña Programador y en el grupo de recursos Controles voy a buscar el botón ActiveX, que es el que estoy señalando. Le doy clic, dibujo mi botón en la pantalla. Cuando dibujamos el botón, vemos que está establecido modo diseño. Voy a dar clic en las propiedades y se me va a abrir la siguiente ventana. En esta ventana voy a cambiar el nombre del botón, teniendo en cuenta la filosofía que hemos venido manejando para nombramiento de botón. Y le voy a colocar iniciar. BTN iniciar. Luego, en lo que quiero mostrar, le voy a colocar iniciar. Voy a utilizar en letra Calibri número 20 para que se vea grande. Voy a aceptar y cierro mi ventana de propiedades y me dirijo nuevamente a la hoja y vemos ya el botón con la palabra iniciar. Selecciono el botón, doy doble clic sobre él y me va a crear el código de clic de ese botón iniciar. El objetivo es que cuando yo dé clic en ese botón, voy a llamar al formulario gestión de usuario. ¿Cómo lo hago? Pues coloco el nombre del formulario, como lo vemos aquí, y la palabra show para mostrar. Guardo, cierro, quito modo diseño y hago mi prueba a ver. Si doy clic, me va a lanzar inmediatamente el formulario principal. Hasta el momento hemos creado ya el lanzamiento para iniciar el formulario principal. Ahora vámonos al formulario principal. En este formulario principal, que se llama gestión de usuario, voy a colocar las propiedades, ver, ventana de propiedades, y voy a borrar este texto que tiene aquí por defecto para que aparezca generalmente en blanco. Ahora voy a ver cómo es la navegación a partir de este formulario. Si yo doy clic en agregar, lo que debería hacer es lanzar el formulario usuario para que yo pueda agregar un usuario nuevo. ¿Cómo hago eso? Doy doble clic en este botón y de la misma forma que hicimos anteriormente, llamo el formulario usuario.show. Le doy guardar. Ahora, ¿qué debemos hacer en este formulario? En este formulario podemos hacer dos cosas: guardar o cerrar el formulario. Vamos a implementar el botón cancelar, que es el que nos interesa en este momento para la navegación. Cierro mi formulario utilizando unload.me. Vamos a ver cómo se comporta este tipo de navegación. Nos vamos aquí desde el inicio. Quitamos nuevamente modo diseño, iniciar, lanzamos el formulario, agregar usuario, lanzamos este formulario, cancelar, aquí volvemos al formulario que teníamos, iniciar, cancelar, sencillo. Ahora vamos a ver el formulario de transacción. ¿Cómo hacemos esto? De la misma forma, vamos al botón transacción, en ese botón vamos a llamar el formulario transacción, FRM transacción.
transacción.show. Doy guardar y me voy a mi formulario de transacción. Y en el formulario de transacción hago la lógica del botón cancelar, que es un load me. Y le doy guardar y nos vamos ahora sí a ver cómo navegamos en los formularios. Si yo voy, entro a mi formulario principal, yo selecciono alguna de las personas, le doy a agregar usuario, lo agrego, cuando lo agrego va a aparecer acá, selecciono ese usuario, le doy transacción, me va a lanzar la transacción de ese usuario, coloco qué tipo de transacción va a ser y cuando termino le doy a ejecutar o en su defecto si voy a cancelar, cancelo y no realizo ninguna transacción. Hasta el momento esta sería la lógica de los formularios. Iniciar, inclusive editar también lanzaría a este mismo formulario. Ahora vamos a profundizar un poco en la lógica de los formularios. Una vez contamos con la navegación completa de los formularios, vámonos a la lógica del formulario usuario y vamos a comenzar a establecer todas las características que debe tener este formulario para poder agregar un usuario. Y estas características serán cargadas directamente al iniciar este formulario. Dentro de los parámetros que establecimos, el valor máximo que va a tener este text box es 1000 millones. Mínimo podría ser 0. Por ende, voy a colocar una restricción a este text box. Doy doble clic en él y se abre el procedimiento para los cambios de ese text box. Si txt id usuario punto value es mayor a los 1000 millones, entonces voy a colocar que este será igual a 1000 millones. Hasta el momento hemos establecido una primera regla. Vamos a ver cómo funciona. Quito modo diseño, iniciar y colocaré, por ejemplo, 5000 millones. Vemos que inmediatamente cualquier valor que intentemos agregar superior a ese lo va a convertir inmediatamente en los 1000 millones. Podríamos llegar hasta ahí. Si colocamos otro, ya automáticamente lo convierte en 1000 millones. Ahora voy a borrar. Pero si vemos que borramos todo, nuevamente me devuelve a los 1000 millones. Entonces cambiemos un poco esta lógica. Vamos acá, nuevamente a formulario, damos doble clic y yo voy a colocar un i. Y si el valor del campo de texto ID usuario es diferente de vacío, entonces colóquele esto. Ahora voy a colocar otra condición para cuando sea igual a vacío, porque también es probable que nosotros tengamos que limpiar todo el campo de texto para agregar un número desde el principio. Entonces digo un else if then, y aquí cambio este diferente por igual. Entonces digo, cuando el texto es igual a vacío, entonces déjemelo vacío. Esto nos permite que podamos borrar toda la información sin que coloque el valor de 1000. Vamos a ver, ejecutemos iniciar, usuario, y yo puedo borrar. Si borro, no hay ningún inconveniente. Si ves, coloco aquí el valor, pero cuando supero ese valor de 1000 millones, ya automáticamente me lo regresa a 1000 millones. Inclusive, si yo llegase a colocar una letra, automáticamente me va a colocar 1000 millones porque cualquier carácter alfabético va a retornar un valor superior a 1000. En ese orden de idea ya hemos establecido o ya hemos configurado para que este campo solamente pueda aceptar valores de entre 0 a 1000. Pero también es importante que cuando nosotros salgamos de este campo, lo mínimo que pueda haber en ese campo es un número. En el peor de los casos sería 0. Entonces voy a colocar otra condición de ese campo. Pero ahora cuando estemos en el objeto txt id usuario, pero cuando sea la salida. Y en la salida
voy a colocar esta misma condición que vemos acá. Le voy a quitar el if y dejar solamente if. Si el campo de usuario es igual a vacío cuando vaya a salir, entonces agréguele 0. Doy guardar y pruebo mi formulario nuevamente. Si salgo me da 0. De lo contrario, si coloco un número, no he salido, no es 0, entonces normal. Hasta aquí hemos configurado el primer campo o text box del formulario de usuarios. Ahora vamos a configurar el nombre. El nombre habíamos dicho que máximo 30 caracteres. Bueno, adicionalmente voy a borrar este dato, ya no me interesa este dato porque yo quiero que al inicio salga con un valor en 0. Ahora vamos a establecer la restricción de los campos nombres y apellido, iniciando por el de nombre. Damos doble clic en el campo y se nos abre el procedimiento de cambio sobre el text box txt nombres. Lo que voy a hacer es colocar una restricción de que me valide simplemente que tenga menos de 30 caracteres. ¿Cómo hago eso? Con la condición if voy a utilizar la palabra len, que es la que mide la longitud de los caracteres, y coloco el texto que tiene el text box nombre. Si esto es mayor a 30 caracteres, entonces ¿qué he hecho? Sencillo. Dije que si el texto es mayor que 30, entonces simplemente recorte hasta los primeros 30 caracteres. Ya. Para no complicarnos tanto la vida en este tema de la restricción. Probemos. Damos guardar. Vamos a simular. Y vamos a colocar 30 caracteres. Si yo coloco 30 caracteres, ya ahí me deja hasta ahí. Vamos a colocar L, que se ven más cortas. Ya, ahí hay 30 caracteres, nada que hacer, de ahí no pasa. Entonces ya sabemos que nuestro campo prácticamente está limitado a los 30 caracteres. De ahí no pasa, 30 caracteres, ¿listo? Vamos a hacer lo mismo para apellidos y correo. Pero a diferencia de correo, nosotros habíamos establecido que para correo era 60 caracteres. Entonces dejo la configuración de 60 caracteres. Guardamos y vamos a revisar nuestra aplicación. 30 caracteres en nombre. 30 caracteres en apellido. Y 60 caracteres en correo. Ahora vamos a borrar esta información que aparece inicialmente. Importante para los tipos texto, yo podría tener también campos vacíos, por ende no voy a colocar un valor inicial predeterminado. Ahora vamos a colocar el campo fecha. Para el campo fecha vamos a hacer algo muy similar, algo muy sencillo para validar si es fecha o no es fecha. Y si no es fecha, simplemente lo borramos. Entonces voy a colocar no al cambio, sino a la salida, porque es probable que estemos escribiendo una fecha y el número al inicio no signifique fechas. Simplemente tome significado cuando ya hemos terminado de escribir toda la fecha completa. Por ende, voy aquí a la salida, borro el cambio. Entonces, a la salida yo voy a colocar un if. Si isDate, para decir si es fecha, el campo txt fecha de nacimiento voy a copiarlo de aquí, aceptar, voy a copiarlo de aquí. Entonces, campo tipo fecha es igual al campo tipo fecha.
De lo contrario, el campo tipo fecha es igual a 0. Perdón, es igual a vacío. Vamos a establecer una fecha predeterminada. Vamos a establecer una fecha predeterminada porque este campo en nuestra base de datos prácticamente no puede ir en vacío, tendría que ser un tipo de fecha. Entonces voy a colocar 12 del 2020 o 01 del 2020. Y cierro mi sentencia. Hasta aquí hemos implementado la fecha. Veamos a ver cómo funciona. Si yo entro aquí a fecha de nacimiento y coloco, por ejemplo, un número que no es fecha, cuando salgo me deja 2020. Ahora, si coloco una fecha normal, me deja mi fecha normal. Listo, esa es la restricción que hemos implementado. País de nacimiento. Para país de nacimiento, esta información sí la va a traer directamente de la base de datos, de la tabla países. La implementación de estos campos que vienen desde las bases de datos las haremos en un segundo video, donde primero comencemos hablando de las conexiones, de los record sets y cómo traer la información para poderla agregar a estos formularios. Para el teléfono y para el monto de cuenta vamos a hacer lo mismo que se hizo para el ID usuario. Finalizado esto, ya solamente nos quedaría por implementar lo que es el combo box de país y ya tendríamos nuestra lógica de este formulario. De la misma forma que hicimos la restricción en este formulario, vamos a hacer en transacciones la misma lógica, pero antes analicemos unos temas. Primero, la transacción va a ser un número generado automáticamente por el sistema. Por ende, voy a deshabilitarlo. Esto no se puede. False. Segundo, el usuario también es un número que va a traer ya predeterminado, bajo el cual se le va a hacer las transacciones. Por ende, también voy a determinarlo como false. Y voy a tenerlos en 0. El tipo de transacción, lo mismo que ocurre con el país, vamos a implementarlo en la segunda parte de la lógica de los formularios, donde hablaremos puntualmente de los casos de la información que trae desde la base de datos. El monto, igual, el monto podría ser desde 0 pesos hasta 1000 millones, habíamos dicho. Entonces vamos a implementar la misma lógica que tendría este formulario acá en transacciones. Y algo que se me olvidaba es que la fecha que vamos a colocar como texto inicial vendría siendo 01 del 2020. Igual en usuarios. ¿Listo? Entonces con esto terminamos la primera parte de la implementación de la lógica de los formularios. Hasta el momento solamente hemos aplicado restricciones básicas y el modelo de navegación. Verifiquemos.
Bueno, en el teléfono si tenemos un cambio, acordémonos que el teléfono llega hasta los 4.000 millones, entonces vamos a hacer esa restricción rápidamente. Guardamos. Vamos nuevamente a nuestra aplicación, navegamos. Validemos que nuestro teléfono tenga la posibilidad de ser 4.000, ahí está. Y el monto si eran 10.000 millones. Y validemos que sean 10.000 millones. Listo, ahí está. Cancelamos, damos a la transacción. Aquí tenemos datos ya bloqueados. Efectivamente el tipo de transacción lo vamos a seleccionar aquí. Colocamos el monto. El monto también inicialmente debe estar en 0. Y máximo va a llegar a los 1.000 millones. Listo. Bueno, con esta prueba ya habremos implementado la lógica de nuestro formulario para que al momento que comencemos a enviar los datos a la base no tenga inconvenientes con las restricciones que hemos planteado en la base. Bueno, llegamos aquí al final de esta primera parte de la lógica de los formularios. En la otra parte ya veremos toda la implementación o todas las transacciones con las bases de datos para traer información a los formularios, y con eso completaríamos la lógica de estos formularios. Si tienes alguna duda respecto a todos estos temas, por favor déjamelo saber en un comentario. En lo posible lo estaré solucionando. Sin más que agregar, deseo que tengas un excelente día y nos vemos en nuestro próximo video.